la responsabilidad que esto conlleva, ¿verdad? Y prepararnos para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, quisiera que abramos sus Biblias, por favor, hermanos, abran sus Biblias en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, usted me sigue con su vista. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos, en esta tarde quisiera compartir este mensaje, ¿verdad?, de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús es nuestro ejemplo de un varón de dolores experimentado en quebranto. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias por este día. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de tener vida y salud, Señor, para estar aquí en tu presencia. Gracias, mi Dios, por todos aquellos hermanos que están desde sus hogares conectados, Señor, a esta transmisión. Pedimos, mi Dios, que haya corazones y mentes, Señor, preparadas, dispuestas, mi Dios, para escuchar tu palabra. Limpia mi mente, mis labios, mi corazón, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de mí para poder llegar, Señor, a través de tu palabra a aquellos hermanos, mi Dios. Que si hay necesidad en los corazones, mi Dios, que tu palabra sea esa fuente inagotable, Señor, de vida eterna para aquellas personas. Y si hay gente que nos escucha, que nos salva, que hoy, Señor, esta noche sea el día de su salvación. Dejamos todo en tus manos, Padre, y todo te lo pedimos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Quisiera, hermanos, empezar dando una pequeña reseña de la humanidad de Cristo. Si bien Jesús, aquí el profeta Isaías, muchos años antes, él profetiza sobre ese varón de dolores, quiero hablar de la humanidad de Cristo. Creemos, hermano, que Jesús fue encarnado. Fue la materialización de Cristo hecho carne, manifestado en carne. En 1 de Timoteo 3:16, hermanos, ahí nos dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Juan 1:1, hermano, también, por favor, ahí, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También, hermanos, creemos que cuando la palabra se hizo carne, estuvo en el vientre de María y nació en la persona de Jesús. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 3:9, hermanos, por favor, Colosenses 3:9. Digo que aquí una cita. No me equivoqué aquí. No, es 3:9. Perdón, es 2:9, hermanos, 2:9, perdón. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Verdad? Hablarnos, ¿verdad?, de que Cristo cuando vino a este mundo, ¿verdad?, él no se separó de su deidad. Fue hecho carne, pero no se separó de su deidad. También, hermanos, creemos en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Ese acontecimiento fue un milagro de Dios, porque nació de una virgen. Mateo 1:23, por favor, hermanos. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gálatas 4:4, por favor, Gálatas 4:4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También, hermanos, creemos que Cristo tiene dos naturalezas perfectas, la divina y la humana. Lo que conocemos en doctrina como la unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios. No mitad hombre y mitad Dios, sino que las mismas convivían en un solo ser. Juan 8:58, por favor, hermanos. Juan 8:58. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el 10:30, Juan 10:30 nos dice, yo el Padre uno somos. En su humanidad, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, nunca se separó de su lado divino. También, hermanos, que creemos, ¿verdad?, que Él fue, ¿verdad?, en su humanidad, implica, ¿verdad?, que Él fue experimentado. ¿Qué significa esa palabra de que fue experimentado? Regresamos ahí, hermanos, en nuestra cita inicial en Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, hermanos. Todo esto lo estoy diciendo, hermanos, para llegar a este punto aquí. Todo esto fue una declaración doctrinal, hermanos, para que usted sepa, hermanos, en qué Jesús cree. Porque miren, hermanos, hay gente que cree que Jesús no fue el Hijo de Dios. Hay gente que Jesús cree, ¿verdad?, que no fue divino. Que no, cómo alguien pudo haber tenido esa divinidad estando aquí en la tierra, hermanos. Y todo esto lo digo para que sepamos en qué Jesús es el que creemos, que es el Jesús que nos muestra la Biblia, un Jesús que fue 100% hecho humano. Y dice aquí la palabra que fue experimentado, hermanos. La palabra experimentado, ¿verdad?, es que ya pasó por ahí, ¿verdad?, que Él lo ha vivido, ¿verdad?, que lo ha atravesado. Jesús en su humanidad, ¿verdad?, implicó atravesar todo el proceso que nosotros hemos pasado. Ahorita que estamos en estos tiempos, hermanos, de esta enfermedad del COVID, algunos ya hemos pasado por eso, ¿verdad? Y podemos compartirle a alguien más. Mira, yo pasé por estos síntomas, esto me pasó en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no podemos hablar algo, hermanos, del cual no hemos experimentado primeramente en nuestras vidas. Es igual, hermanos, como cuando nosotros queremos hablar a otras personas de Cristo y queremos decirles, sí, en Cristo hay salvación, sí, en Cristo hay vida eterna, sí, Dios es un Dios de milagros, pero hermano, tu vida, hermano, está totalmente deshecha. ¿Cómo vas a compartir de algo que tú no has experimentado? Posiblemente si yo mencionara cosas, ¿verdad?, en el antiguo templo, ¿verdad?, que teníamos, gente que estuvimos ahí, que lo experimentamos, que lo vivimos, podemos recordar con gusto, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando no cabíamos y que sentíamos que el techo estaba muy bajito y todos apretados ahí cuando salíamos y estacionamiento. Solo los que lo hemos experimentado podemos contarlo a los demás. Y Jesús aquí nos dice que Él experimentó completamente la humanidad. 100% humano, también siendo 100% Dios. Y es algo importante, hermanos, que yo quisiera, hermanos, que podamos comprender y aprender. Eso es defender nuestra doctrina, hermanos. Que si alguien allá afuera, hermano, un roselista, cualquier otra falsa doctrina, ustedes defienden, hermanos, que Jesús fue y es Dios. Es Dios, sigue siendo Dios en todo momento. No solamente nos habla esta palabra de experimentado, también habla de que se compadeció. Cuando habla de compadecer, hermanos, es que sufrió junto con, ¿verdad? Él sufrió también. Cuando alguien se compadece de algo es porque ya pasó por ese dolor. Yo no pudiera, hermanos, ¿verdad? Yo sé que hay gente que ha perdido familiares en este tiempo, en otros tiempos, pero yo sé que por respeto se usa, hermano, estoy en tu dolor. Pero solamente aquellos que realmente han experimentado una pérdida tan grande como un hijo, como una madre, como un padre, como un tío, un abuelo, pueden realmente decir, yo comprendo tu dolor. Yo sé por lo que tú estás pasando. Yo sé que es perder un hijo. Yo sé que es perder un bebé. Yo sé que es perder a un abuelo.
Por respeto, hermanos, y por caballerosidad siempre se dice, hermanos, estoy en tu lugar, pero realmente no sentimos como aquella persona que realmente ha pasado por esa situación. Y Jesús, hermano, no solamente experimentó, sino que Él también se compadeció, sufrió junto con su humanidad. Ahora, hermanos, quisiera hablarles, hermanos, rápidamente, porque son muchos puntos, pero todo esto, hermano, es una base que quiero formar para llegar a una conclusión al final de este mensaje. La aplicación es muy sencilla, hermanos, pero quiero dar todo esto para que usted entienda cómo es que Jesús fue experimentado, y no solamente experimentó, sino se compadeció en nuestra humanidad. ¿Qué fue lo que experimentó Jesús en su humanidad? Número 1, Jesús experimentó el crecimiento. Lucas 2:42, por favor, hermanos. Lucas 2:42. Es Lucas 2:40, perdón. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesús experimentó el crecimiento. Hablamos ahorita, ¿verdad? Que Él pasó, ¿verdad? Él fue concebido virginalmente, pero Él pasó el mismo procedimiento que todas las mujeres pasan. Fue concebido en 9 meses. A María no porque, ¿verdad? Fue del Espíritu Santo, quiere decir que no le dolió. Tuvo trabajo de parto, tuvo labor de parto, fue expulsado Jesús, nació como cualquier otro bebé. Y también Jesús experimentó ¿qué? El crecimiento. Y el niño crecía y se fortalecía, lo que el pastor nos habló en la mañana, ¿verdad? Desde pequeño Jesús, ¿verdad? Aprendió a fortalecerse físicamente, pero también espiritualmente. Jesús había experimentado qué es crecer como tú o como yo. Pasó por la niñez, por la adolescencia y por la juventud. También Jesús experimentó lo que es el sueño. Marcos 4:38, por favor. Marcos 4:38. Marcos 4:38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertado dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Verdad? Aquí Jesús mostrando, ¿verdad? Que él también dormía. Y el contexto de esta historia, ¿verdad? Es que Jesús se fue a dormir, ¿verdad? Y los discípulos al ver la tempestad dijeron, ¿cómo es posible que con toda esta tormenta, el mar acechándonos, estas olas tan inmensas, cómo es que Jesús puede dormir? Jesús tenía tanta paz en su interior, ¿verdad? Que él podía ir y descansar a pesar de la tormenta. Y esto, hermanos, también tiene una aplicación en nuestras vidas. Ahorita vivimos en tiempos muy complicados, muy difíciles. Pero, hermanos, mientras Jesús está en nuestra barca, usted y yo podemos descansar. Podemos dormir a gusto, podemos estar en paz. Jesús manifestó que él también dormía como cualquier humano. No como muchos, ¿verdad? Que posiblemente abusen del sueño, pero Jesús dormía y descansaba. También Jesús experimentó el hambre. Mateo 21:18, por favor. Mateo 21:18. Por la mañana volvieron a la ciudad y tuvo hambre. Jesús, a usted y yo, hermanos, también tuvo hambre. Ahora, esto, hermanos, es algo extra, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, no porque era Dios, ¿verdad? Él comía algo que no debía. Él se guardó. Hay un libro, hermanos, que hace muchos años yo lo leí, que se llama Lo que comía Jesús. Léalo, hermanos, muy bueno. Yo creo, hermanos, que si Jesús aguantó esa cruz es porque él tuvo una vida preparada, una alimentación sana, ¿verdad? Jesús se alimentaba de tal forma que su cuerpo aguantaba esas largas jornadas, porque antes él no viajaba en avión o no, dice la Biblia que él caminaba en el desierto, en el calor. Todo eso nos habla de un cuerpo preparado. Jesús también pasó hambre, pero Jesús también tenía cuidado de lo que comía para poder llevar a cabo su ministerio. También, hermanos, Jesús manifestó la sed. Juan 4:7. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, ¿verdad?
esta historia, ¿verdad? Nos habla cuando Jesús tiene este encuentro con la samaritana, ¿verdad? Y ya conocemos esta historia tan hermosa, ¿verdad? De cómo Jesús, ¿verdad? Todo lo que hizo fue para tener este encuentro con esta mujer, pero le da a entender, dice, yo tengo sed, dame agua, ¿verdad? Y sabemos cómo termina la historia, pero Jesús aquí manifiesta su sed que él tenía humanamente. También, hermanos, Marcos 3:5, por favor. Marcos 3:5. Jesús experimentó el enojo. Jesús experimentó el enojo. Marcos 3:5. No es este. No, yo estoy mal. Todo demás está en Mateo. Sí, Marcos. Yo estaba en Mateo, una disculpa. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada. ¿Qué dice? Sana. Jesús dice aquí que no se enojaba por cualquier cosa como tú y yo nos enojamos. Nos enojamos por el calor, nos enojamos porque nuestros hijos no nos hacen caso, nos enojamos por cualquier cosa más. Pero aquí Jesús manifiesta cuál fue su enojo, ¿verdad? Al verla, dice que alrededor, entristecido por la dureza de sus corazones, él se enojó. Como tú y como yo nos enojamos, pero a diferencia que Jesús, ¿verdad? Su enojo era por la incredulidad de ellos. Como ellos decían, ¿cómo es posible que yo estoy aquí haciendo milagros, ¿verdad? ¿Cómo es que yo quiero restaurar a este hombre, ¿verdad? Y cómo es que son capaces de criticarme y decirme que no puedo. Jesús, ¿verdad? También en su naturaleza humana manifestó el enojo. También, hermanos, en Mateo 26:37. Mateo 26:37. Y tomándolo Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, ¿qué? En gran manera. Jesús también experimentó la tristeza. Sí, la Biblia que cuando se acercaba su hora, en su humanidad él tenía tristeza, pero en su divinidad él sabía lo que iba a acontecer más adelante. Y dice que le llegó una tristeza de gran manera. Cristo sabía lo que iba a acontecer y eso le entristeció su corazón porque su hora estaba a punto de llegar. También Jesús, hermanos, experimentó el llanto. Lucas 19:41, por favor. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y Juan 11:35, hermanos, un versículo que conocemos, ¿verdad? Jesús lloró. Jesús también en su humanidad experimentó el quebranto, la tristeza, pero también el llanto. Primeramente por ver esa ciudad, ¿verdad? Por ver lo que le iba a acontecer a esa ciudad, y Jesús lloró por aquella ciudad. Y también lloró al ver muerto a su amigo Lázaro, mostrando su humanidad en todo momento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más experimentó Jesús en su humanidad? Juan 11:31, por favor. En Juan 11:3 ahí mismo, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús también experimentó el amor. Y hay más versículos, hermanos, me estoy yendo rápido, pero estos son versículos que nos hablan de cómo Jesús fue experimentando cada cosa, hermanos. Y él experimentó amor. Cuando andaba con sus discípulos, él manifestaba amor. Cuando alimentó a esas multitudes, él manifestaba amor. Cuando él fue a la cruz, fue la muestra más grande de amor. Actualmente vemos, ¿verdad?, que las manifestaciones de amor es, si me pone un corazoncito, quiere decir que me ama. Pero la muestra, el símbolo de amor debe ser una cruz. Eso es algo, hermanos, que no se puede superar. Y Jesús en todo momento, su humanidad, mostró amor por la gente. Hermano, usted y yo debemos demostrar amor por la gente, amor por los perdidos. En Juan 15:11, por favor, Juan 15:11, él experimentó el gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, que dice, sea cumplido. Jesús se gozaba. Y más se gozaba, ¿verdad?, cuando sus discípulos y cuando la gente hace, ¿verdad?, lo que Jesús mandó. Y hoy en día es igual para nosotros, hermanos. Hay gozo en el cielo, hay gozo con Jesús. Cuando ve que sus hijos son obedientes. Hay gozo en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien que andaba perdido y sin rumbo recibe a Cristo en su corazón,
Porque dice Jesús, valió la pena. Un alma más que redimida por mi sangre. Valió la pena lo que yo hice por esa persona. Uno más. Jesús se goza. Y se gozó mientras Él estuvo aquí en la tierra. Juan 5:17. Versículo muy corto, hermanos, pero nos habla mucho para aquellos que pensaban que Jesús, ¿verdad?, llevaba una vida fácil. Dice Juan 5:17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y dice, yo trabajo, hermanos. Jesús aquí en la tierra también trabajó. No por ser Dios, Él volaba y se transportaba. No, Él trabajaba. Él tenía un oficio, era ¿qué? Carpintero. No iba y voy a sacar dinero aquí. No, Él trabajaba, hermanos. Y aún en el ministerio, Él trabajó. Jesús experimentó el trabajo. Jesús sabía que era trabajar. Entonces no nos quejemos, hermanos, porque Jesús mismo también trabajó. En Mateo 4:1, hermanos, por favor, en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Jesús, hermanos, también experimentó la tentación. Y este versículo, hermanos, que ya conocemos, nos habla, ¿verdad?, sobre 3 tentaciones que Él le puso. Yo sé, hermanos, literalmente aquí dice con la comida, pero no solamente se refiere a la comida, hermanos, es cualquier tentación carnal. El diablo le puso, mira, tienes hambre, dile estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué le hizo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él libró la tentación de la carne. Después le puso la tentación de la fama. Jesús le dijo, mira, tírate de este monte, porque la Biblia dice que mandará a sus ángeles. Jesús, ¿te imaginas el espectáculo que va a ser? ¿Cuántos seguidores no vas a tener? Cuando vean que vas a caer y de repente viene un ángel. No, así Jesús, vas a tener fama. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último le dice, mira, vamos a ver claro, Jesús, aquí está todo lo que tú humanamente puedes desear. Reinos, dinero, poder, fama, aquí está, solamente que adórame. Y yo te lo doy. Lo que humanamente tú puedas soñar, aquí está. ¿Y qué le dice Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Amén. Jesús fue tentado como tú y como yo, hermanos, pero a diferencia, Él se defendió con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está, y venció la tentación. Y Hebreos 4:15, hermanos, nos deja este hermoso versículo, hermanos, que cada vez que usted diga, no puedo más, esto es difícil para mí, ¿cómo es posible? Aquí está, hermanos, la solución. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no haya sufrido, ¿verdad? Que no está al igual que nosotros, dice, de nuestras ¿qué? Debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué dice? Sin pecado. Jesús en su humanidad también Él fue tentado, seducido por el diablo. Y esta es la gran enseñanza, hermanos, que nos deja Jesús. A pesar de ser tentado, a pesar de ser seducido por el diablo, Él venció. Y esto es nuestra manera de vivir, hermanos. No se trata que queramos, se trata de luchar. De no ponerse tan fácil al diablo. De resistir, de vencer. ¿Con qué? Con nuestras fuerzas, con nuestros medios, por lo que yo soy, no, hermanos, con la palabra de Dios. También, hermanos, Jesús, en Hebreos 5:7, ahí mismo, Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús experimentó la oración. Y el pastor hablaba de esto en la mañana, ¿verdad? Cómo Jesús fue fortalecido a través de ¿qué? De la oración. Y es el ejemplo que nos deja a nosotros, hermanos. Pero Jesús hizo lo que hizo porque era un hombre de oración. ¿Cuántas veces en los evangelios nos habla que Él se apartaba, y Él se apartaba, y Él se apartaba, y Él se apartaba? Él sabía que iba a llegar a esa cruz,
La única forma de llegar a esa cruz era a través de la oración. Aún unos minutos antes de ser llevado a juicio, Él dijo: Señor, si es posible, en una oración de agonía, de sudor hecho sangre, Señor, si es posible, si hay otra manera, si hay otra forma de poder salvar a esta humanidad, házmela saber. En el último instante Él oraba a su Padre. Y como este versículo que dice, ofreciendo ruegos y súplicas que con gran clamor. No eran oraciones maruchan, hermano, de 3 minutos. No, era una oración realmente de su corazón, con gemidos, con clamor. Jesús nos dejó en claro que Él en su vida, en su humanidad, Él ocupaba la oración. Hermano, si Jesús ocupó la oración, ¿quiénes somos tú y yo para no ocuparla? ¿Quién somos tú y yo para ignorarla? ¿Quién somos tú y yo, como decía mi mamá, verdad? Que nos levantamos como burritos en la mañana y ni siquiera Dios, gracias Padre por este día, cuídame en el trabajo, amén, y vámonos. Ni siquiera eso, hermanos. Jesús en toda su humanidad, Él experimentó en su vida la oración y el poder de la oración. Mateo 16:21, por favor, hermanos, en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lucas 22:44, por favor, Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús también, hermanos, en su humanidad tuvo sufrimiento. Cuando Él narraba que estaba cerca de su hora, su corazón sufría. Aún, ¿verdad? Como ya mencioné hace rato, cuando estaba en Getsemaní, Él sufría. Él, hermanos, experimentó el sufrimiento en su carne. Jesús sabía lo que iba a acontecer. Jesús podía ver lo que iba a pasar más adelante y decir: me duele, pero es necesario. También, hermanos, en Juan 18:25, por favor, Juan 18:25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Jesús también experimentó, hermanos, la traición, la negación. Primero Judas, ¿verdad?, al entregarlo, y luego Pedro al negarlo. Jesús supo que era ser traicionado, ser engañado, ser timado. Anteriormente había dicho que él estaba sufriendo, imagínense, sufriendo internamente por lo que iba a pasar. Y su grupo selecto de discípulos, cuando fue arrestado, salieron huyendo. Judas lo traicionó y Pedro lo negó. Jesús supo lo que es ser traicionado y negado. Pedro, después vemos cuando él se da cuenta lo que hizo. Dice la Biblia que fue a llorar amargamente. Pero yo quiero imaginarme esa escena, ¿verdad? Ahí en esa fogata y Jesús viendo: Pedro me negó, Judas me traicionó, sumado a su sufrimiento que él tenía en su ser. También Jesús, hermanos, en Lucas 27:44, por favor, Lucas 27:44. Perdón, Lucas 22:44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Filipenses 2:8, hermanos, Filipenses 2:8.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Cristo en su humanidad experimentó también la muerte. Experimentó la muerte. Y no una muerte, hermanos, de anciano, lleno de días en su cama, dormidito. No. Una de las peores muertes que en aquella época se podía experimentar, la muerte de cruz. Tal vez usted ya ha investigado, ¿verdad?, qué tipo de muerte es. Es una muerte en agonía, todo su peso cargado en sus extremidades, quedándose sin oxígeno, desangrándose. Y en una cruz volvió a manifestar su humanidad teniendo sed. Le dieron vinagre para que más se le diera. Ese tipo de muerte tuvo Jesús. Pero como este versículo en Filipenses, ¿verdad?, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo obligó. Nadie obligó a Jesús a ir a esa cruz, hermanos. Él fue por su voluntad. Porque Él sabía que la única forma de poder redimirnos, hermanos, de poder darnos salvación, de poder darnos vida eterna, era morir de esa forma, en una cruz. Para que la justicia de Dios fuera satisfactoria. Para que nosotros fuéramos justificados y redimidos en el poder de su sangre. También, hermanos, en 1 Corintios 15:20. 1 Corintios 15:20. Es la palabra de Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo no solamente, hermanos, experimentó la muerte, sino que también, así como nosotros, hermanos, un día vamos a experimentar la resurrección. Gloria a Dios porque Cristo, hermanos, resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. De nada serviría estar aquí, hermanos, y predicando la palabra de Dios si no tuviéramos un Cristo que resucitó. Él experimentó lo que es un cuerpo resucitado, glorificado. Y un día, hermano, usted y yo, hermanos, si usted es salvo, si usted ha creído en Cristo en su corazón, un día su cuerpo aquí va a quedar. Usted va a pasar por la muerte, como todos vamos a pasar por la muerte, pero hay la esperanza de que un día seremos resucitados en el Señor. Ahora, hermanos, esto fue la pura introducción, ya voy a dar el mensaje. ¿Por qué fue todo esto, hermanos? ¿Por qué la importancia de saber en qué Jesús creemos? ¿Por qué enaltecer la humanidad de Cristo? ¿Por qué decir que fue encarnado? ¿Por qué decir que el método de encarnación fue, verdad, hacerse humano? ¿Por qué decir, verdad, que creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo? ¿Por qué defender la unión hipostática, el defender sus dos naturalezas? ¿Por qué decir todo esto que Jesús experimentó en su humanidad? Todo esto, hermanos, pues lleva a la siguiente declaración. No hay nada, hermanos, que tú o yo estemos pasando en este momento que Jesús no haya experimentado. Voy a decir, hermanos, no hay nada, absolutamente nada que tú o yo estemos pasando en este momento que Jesús en su humanidad no haya experimentado. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay gente ahorita, cristianos, quejándose por su situación. Es que esto que yo estoy pasando, es que mi dolor, es que mi sufrimiento, es que mi agonía, es que mi necesidad. Sin acordarse que hubo un marrón de dolores experimentado en quebranto. Muchos cristianos, no voy a hablar del mundo porque el mundo está perdido, sin esperanza. Yo voy a hablar de cristianos, hermanos, que en estos tiempos han reaccionado como si su problema fuera único. Ese es el problema, hermanos. Pensamos que nuestro sufrimiento es único, que solo nosotros, que no hay nadie más que ha pasado por lo que nosotros hemos pasado, ignorando todo esto que acabo de mencionar al principio. Todo esto, hermanos, debe de ser la base y el fundamento
Para que cuando venga la tentación, cuando venga la tristeza, cuando venga el llanto, cuando venga la tentación, cuando venga el sufrimiento, cuando venga la traición, cuando venga la muerte, venga lo que venga, hermanos. No se haga la víctima. No diga, ¿por qué a mí, Señor? Miremos a Jesús. Acordémonos de Jesús, de ese sumo sacerdote que pudo compadecerse de nosotros mismos, pero sin pecado. Hermanos, Jesús pasó por lo que tú estás pasando. Si hay gente que me ve y fue traicionado, su esposo lo dejó, hermano, Jesús también lo traicionaron, lo dejaron. Hubo una muerte, Jesús también tuvo una muerte muy significante para él, murió un amigo de él. Es que esta tristeza, este dolor, Jesús tuvo tanta tristeza, tanto dolor, tanto sufrimiento que sudó sangre. ¿Tú has sudado sangre alguna vez? Tantas cosas, hermanos, tantos casos, tantas personas en este momento diciendo, no, esto que yo tengo es único. Y los de pare de sufrir me pueden ayudar. ¿Por qué no vas a Jesús? Por eso, hermanos, la psicología de este mundo, la basura que este mundo dice, no te puede ayudar. Por eso has gastado y acabado tus recursos sin saber que tu única esperanza es Jesús. Que ese problema que tú tienes en tu mente y tu corazón, nadie más te lo va a poder quitar que Jesús. Hombre no puede ayudar a hombre, carne no puede ayudar a carne, carne no puede salvar carne. El pastor decía del Espíritu. Necesitamos, hermanos, volvernos a Jesús. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu necesidad, ven a Jesús. No hay nada que Jesús no haya pasado, humanamente hablando, que sea superior a tu dolor o tu tristeza. Ven a Jesús. Mateo 11:28 nos dice, hermanos, ya voy a terminar. En Mateo 11:28 nos dice, y ese, hermanos, es el centro de este mensaje que yo quiero decirles. Si hay gente que nos está viendo, que uno ha creído, ven en esta noche a Jesús. Dice, Jesús te está diciendo, venid a mí, todos los que estéis trabajados, que dice, cargados, y yo los haré descansar. Esto ningún psicólogo te lo va a decir, ninguna terapia te lo va a decir. La solución a tus problemas es, ven a mí, dice Jesús. Si tú estás trabajado y cargado, yo soy experto. Yo ya pasé por ahí. Yo sé qué es tener eso, ven a mí y yo te haré descansar. Nadie más te puede hacer descansar, yo te voy a hacer descansar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Deja ese camino y ven otra vez a este camino, yo te puedo ayudar. Jesús es el único que nos puede entender de pies a cabeza, hermanos. Porque Él ya pasó por esta humanidad. No importa tu edad. Si eres niño, Jesús fue niño. Si tú eres adolescente, Jesús fue adolescente. Si tú eres joven, Jesús fue joven. Si tú eres un adulto con tentaciones y pecados, Jesús te puede ayudar. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu dolor, Jesús te puede ayudar. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué es eso que hay en ti? ¿Qué dices? Es que nadie puede ayudar. ¿Ya se lo entregaste a Jesús? ¿Te has puesto en el santo altar de tu Dios? ¿Te has entregado al Señor? Dice el himnólogo. ¿Realmente ha sido Jesús? ¿O realmente Jesús es el último lugar en tu vida? Es que ya fui con esta persona que también vivió eso y el otro. ¿Ya has ido a Jesús? ¿Has buscado a Jesús? Nadie, hermanos, te puede ayudar en tu problema más que Jesús. Isaías, hermanos, otra vez ya para terminar. Isaías 53, 4 al 5. Por si fuera poco, hermanos, si algo se me olvidó mencionar ahorita, el profeta Isaías nos dice aquí, Isaías 53, 4 y 5, dice, mas él herido, ciertamente llevó el que dice nuestras enfermedades. ¿Qué enfermedad tiene usted, amigo, amiga, hermano en Cristo? Yo sé, Jesús la Biblia nunca mencionó que estuvo enfermo, pero aquí dice el profeta dice Jesús, que dice,
llevó nuestras enfermedades. Él es experto en sanar enfermedades. En su ministerio, ¿cuántas personas no ayudó? ¿Por qué no vienes y le entregas esa enfermedad, hermanos, a Jesús? Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa llaga, hermanos, esa sangre, ese dolor, ese sufrimiento está disponible para ti. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, pide al Señor en esta noche: Señor, ya me cansé de llevar estas cargas. Ya me cansé de llevar este dolor. Quiero entregarme a ti. Quiero dejarlo todo en ti. Quiero poder descansar. Y usted, hermano en Cristo, déjese de hacerse la víctima. Déjese de pensar que lo que usted ha pasado nadie ha pasado. Hermanos, Jesús dijo: en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alguien que realmente experimentó lo que es vivir la humanidad, de su nacimiento hasta su muerte. ¿Por qué no viene esta noche, hermano? Le pide a Jesús que le ayude en eso que usted no puede llevar. No hay nada que usted y yo estemos pasando que Jesús no haya experimentado. Porque Él es el varón de dolores, el experimentado en quebranto. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno con nosotros, Señor, y por hablarnos, Señor, a nuestras vidas. Yo espero, mi Dios, que el mensaje haya sido claro, Señor, que la gente haya podido comprender, Señor, en qué Jesús creemos. Un Jesús, Señor, completamente bíblico, que dejando el cielo y la gloria, Señor, vino a este mundo para hacerse carne y ver ese verbo hecho carne entre nosotros, Señor. Y yendo que fue concebido por el Espíritu Santo, que nació virginalmente, mi Dios, pero pasando por todos los procesos que nosotros ya hemos pasado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por ser nuestro ejemplo, por dejarnos marcado el camino. Ayúdanos, Señor, a eso que tenemos en nuestro corazón, ese pesar, ese sufrimiento, esa agonía, esa traición, ese dolor, esa enfermedad. Solamente, Señor, tú eres capaz de restaurarnos. No hay nada en este mundo, nadie que nos pueda ayudar más que tú, Señor, y tu palabra. Ayúdanos, Padre. Si hay gente que no ha sido salva, Señor, que tome una decisión, que pueda, Señor, encontrarte a ti esta noche y pedirte que tú seas su ayudador. Ayúdanos, Señor, a nosotros, Señor, tus hijos, a no creernos que somos los únicos que hemos padecido, Señor, sino recordar en tu palabra, mi Dios, esa gran nube de testigos, gente, Señor, siervos tuyos, Señor, personajes en la Biblia, Señor, que también sufrieron y padecieron, y tú les diste una solución. Que podamos siempre encontrar fortalecimiento en ti, mi Dios, y en tu palabra. Gracias, mi Dios. Dejo la invitación a nuestro pastor. Querido Dios, gracias por tu palabra. Es maravilloso saber el Cristo que tenemos, en el cual hemos creído, al cual hemos entregado nuestra vida y está puesta nuestra fe, nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Un Cristo experimentado en quebranto, que nos sabe comprender porque Él ya vivió lo que nosotros estamos viviendo. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Mi amigo, mi amiga, si usted está aquí en esta noche en línea, usted todavía no tiene a Cristo, este maravilloso Cristo en su corazón, yo le invito, abra su corazón a Cristo, recíbalo como su Señor y Salvador de su alma. Pídale: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado.
Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Sálvame, perdóname. Mi amigo, la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted clama a Cristo por salvación, Cristo le salvará. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdenos a nosotros a crecer en nuestra confianza en este Cristo maravilloso, en este Cristo experimentado en quebranto. Gracias por su palabra, gracias por hablarnos. Gracias, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.